Respetado, quiero que escuches esto con toda la atención de tu corazón, porque lo que voy a decirte hoy no es una coincidencia. No llegaste a este momento por accidente. No llegaste a escuchar estas palabras porque simplemente tenías tiempo libre o porque no había nada más que hacer. Llegaste aquí porque hay algo que Dios quiere decirte hoy, algo que ha estado esperando el momento exacto para llegar a tus oídos, y ese momento preciso, ese momento que fue diseñado con tu nombre escrito en él antes de que el mundo fuera formado, es ahora mismo. Es este instante, es este momento donde tú y yo nos encontramos. Hoy, en este preciso instante, Dios está preparando tu milagro en silencio. No mañana. No cuando las circunstancias cambien, no cuando te sientas más fuerte, más seguro, más preparado, no cuando hayas resuelto todos los problemas que ahora mismo te agobian, no cuando hayas pagado todas las deudas, no cuando hayas superado todos los obstáculos, no cuando tengas todo bajo control. Hoy, ahora mismo, mientras tú escuchas estas palabras, mientras sientes el peso de todo lo que has cargado sobre tus hombros, mientras te preguntas si alguna vez las cosas van a cambiar, si alguna vez a llegar ese momento que llevas tanto tiempo esperando, Dios está obrando en silencio. Dios está trabajando en lo que tú no puedes ver. Dios está moviendo piezas en el tablero que están fuera de tu campo de visión, pero que están siendo posicionadas con precisión perfecta para el momento de tu victoria. Quiero que te detengas un momento, quiero que dejes de pensar en todo lo que tienes pendiente, en todas las conversaciones que replayes en tu mente, en todos los problemas que esperan solución, en todo lo que parece estar conspirando en tu contra. Solo por estos minutos, solo por este tiempo que vamos a compartir juntos, quiero que escuches, quiero que abras tu corazón completamente. Porque lo que Dios tiene para ti en este mensaje, lo que Él ha puesto en estas palabras específicamente para ti, puede cambiar la dirección de tu vida de una manera que ni siquiera puedes imaginar en este momento. Sé que hay algo que te pesa. Lo sé con certeza porque no llegarías a escuchar estas palabras si todo estuviera perfectamente bien en tu vida. Hay algo que te mantiene despierto en la noche, mirando el techo en la oscuridad, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Hay una situación que no termina de resolverse, que sigue ahí día tras día, semana tras semana, como una sombra que no se va. Hay una promesa que Dios te dio en algún momento, que llevaste en el corazón con tanta esperanza y que parece que nunca llegará a cumplirse. Hay una puerta que ha permanecido cerrada por tanto tiempo que ya casi dejaste de llamar, que ya casi dejaste de creer que se va a abrir, que ya empezaste a preguntarte si acaso te equivocaste al creer que esa era la puerta de Dios para ti. Tal vez estás pasando por una crisis financiera que no tiene salida visible. Ves los números, ves las cuentas, ves lo que entra y lo que tiene que salir y la matemática simplemente no funciona. Has intentado todo lo que sabes hacer, has buscado alternativas, has orado, has ayunado, has creído y la situación sigue siendo la misma o incluso peor. Tal vez hay una relación que se rompió, una relación que era importante para ti y no sabes cómo recoger los pedazos. No sabes si vale la pena intentarlo de nuevo, no sabes si el dolor alguna vez va a ceder. Tal vez hay un ser querido que está enfermo, alguien que amas profundamente y tus oraciones parecen rebotar en el techo y caer de ver. Vueltas sin haber llegado a ningún lado. Tal vez llevas años esperando ese trabajo, esa oportunidad, ese negocio, ese proyecto que Dios puso en tu corazón. Y el tiempo sigue pasando y parece que nada se mueve, que nada avanza, que nada cambia. Tal vez has dado absolutamente todo de ti mismo, cada gota de sudor, cada noche sin dormir, cada sacrificio que has podido hacer, cada peso que has invertido, cada momento que has dedicado y sientes que no ha valido nada, que todo ese esfuerzo se ha ido al vacío sin producir el resultado que esperabas. Respetado, escúchame bien, escúchame con toda la atención que puedes reunir en este momento. Ese silencio que estás sintiendo no es abandono. Ese silencio que parece decirte que Dios no escucha, que Dios no ve, que Dios no se preocupa por ti. Ese silencio es el sonido de Dios trabajando. Es el sonido de Dios preparando algo tan grande, tan preciso,
tan perfecto para tu vida, que necesita tiempo, que necesita proceso, que necesita ese periodo de aparente quietud para poder manifestarse en toda su gloria. La Biblia dice en Jeremías 29:11, con una claridad que no deja lugar a dudas: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan, no un plan genérico, no un plan para la gente buena en general, un plan específicamente diseñado para ti, que incluye tu nombre, tu situación, tu dolor, tu espera, tu historia completa, con todos sus capítulos difíciles. Y ese plan está lleno de bienestar, está lleno de un futuro que supera todo lo que puedes ver desde donde estás parado hoy. No pierdas la fe. Dios está preparando tu milagro en silencio. Eso no es una promesa vacía escrita en un papel antiguo. Eso es lo que Dios te dice directamente a ti, en tu situación específica, en tu dolor real, en tu espera de hoy. Graben esto en su corazón desde ahora, porque vamos a regresar a esto una y otra vez a lo largo de este mensaje. Dios nunca llega tarde. Dios nunca olvida. Dios nunca abandona a sus hijos. Y hoy, en este momento, Él está preparando tu milagro en silencio. Quiero que pienses en la historia de un joven. Un muchacho que tenía sueños grandes, sueños que venían directamente de Dios, sueños que le prometían un futuro brillante y extraordinario. Ese joven se llamaba José y era el hijo número 11 de 12 hijos de un hombre llamado Jacob. José era el hijo favorito de su padre. La Biblia dice que Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos y que le hizo una túnica de muchos colores. Una túnica que era símbolo visible del amor y de la distinción que recibía. Pero José tenía algo más valioso que esa túnica, algo que ningún padre podía confeccionar y ningún hermano podía quitarle. Tenía sueños. Dios le hablaba mientras dormía y en esos sueños le mostraba imágenes del futuro. Imágenes donde él estaba en una posición de autoridad enorme, donde incluso el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, donde incluso sus propios hermanos le rendían honor. ¿Puedes imaginar eso? Un joven de 17 años lleno de fe, lleno de visión, lleno de esperanza, con la certeza fresca de que Dios tenía algo grande reservado para su vida. Exactamente como tú cuando empezaste. Cuando todavía creías con toda tu fuerza sin que nada te lo hubiera quitado. Cuando oraste con fervor y sentiste que Dios te decía al oído: yo tengo algo grande para ti. Yo tengo un plan para tu vida que va más allá de lo que puedes ver. Esa sensación de que el futuro era brillante, de que las promesas de Dios eran ciertas, de que el destino que Él tenía para ti era real. Pero luego vinieron los hermanos. Los hermanos de José lo odiaban. No era un disgusto pasajero, era un odio profundo, arraigado, alimentado por la envidia y el resentimiento acumulado. Lo odiaban porque era el favorito de su padre. Lo odiaban porque sus sueños eran más grandes que los de ellos. Lo odiaban porque había algo en José que ellos no podían destruir por más que intentaran, la unción del Dios que lo había elegido. Y un día, cuando José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos al campo para ver cómo estaban, lo vieron venir a la distancia y se confabularon contra él. Lo agarraron, lo despojaron de su túnica de muchos colores y lo metieron en un pozo vacío, sin agua, oscuro, frío, silencioso. Respetado, quiero que te detengas en esa imagen. José en el pozo, escuchando las voces de sus hermanos por encima de él, mientras ellos se sientan tranquilamente a comer pan, mirando el pequeño círculo de cielo que puede ver desde el fondo, gritando, tal vez rogando, tratando de entender cómo llegó a ese lugar tan oscuro tan rápidamente. Hace unos momentos era el hijo amado de su padre, con una túnica hermosa y sueños brillantes. Ahora está en el fondo de un pozo, completamente solo, completamente vulnerable, completamente sin poder hacer nada por sí mismo. ¿Has estado alguna vez en un pozo? No un pozo físico, sino ese lugar de la vida donde miras hacia arriba y solo ves oscuridad,
donde gritas y nadie parece escucharte, donde los que se suponía que debían cuidarte, los que se suponía que debían protegerte, los que eran tu familia, tu círculo más cercano, fueron exactamente los que te empujaron hacia abajo. Ese lugar donde la traición no vino de un extraño, sino de alguien que conocías, alguien en quien confiabas, alguien que debería haber sido tu aliado. Ese fue el primer pozo de José. Pero luego sus hermanos lo sacaron del pozo solo para venderlo. Lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que iban camino a Egipto. Lo vendieron por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata, el precio de un animal en el mercado de aquellos tiempos. Así valuaron a aquel que Dios había ungido para grandes cosas. Así descartaron al portador de los sueños divinos. Lo vendieron, tomaron su dinero y regresaron a casa con la historia de que una bestia salvaje lo había devorado. Justo como tú, que has dado lo mejor de ti mismo y has sentido que el mundo te ha valorado por debajo de lo que realmente eres. Que te han usado y luego te han descartado como si fueras reemplazable. Que te han subvalorado, que han pasado por alto tu esfuerzo, que no han reconocido tu sacrificio, que te han vendido barato cuando tú sabías que valías mucho más. José llegó a Egipto encadenado. Fue vendido como esclavo en el mercado a un oficial del faraón llamado Potifar. Imagina ese momento. Ayer era el hijo amado, el soñador, el ungido. Hoy está parado en un mercado de esclavos esperando que alguien lo compre como se compra una herramienta. Sin nombre, sin historia, sin valor más allá del precio que alguien esté dispuesto a pagar. Pero la Biblia dice algo que es el corazón de toda esta historia, algo que cambia completamente la perspectiva. El Señor estaba con José. No dice que José estaba con suerte. No dice que José encontró la oportunidad perfecta porque era brillante. No dice que José convenció a la gente con sus habilidades. Dice que el Señor estaba con José. Y porque el Señor estaba con él, todo lo que José hacía prosperaba. Potifar lo notó. Potifar le dio responsabilidades. Potifar lo ascendió. Y finalmente Potifar puso a José a cargo de toda su casa, de todo lo que tenía, confiando plenamente en él. Parecía que finalmente la vida estaba mejorando. Parecía que los sueños de Dios estaban comenzando a cumplirse de alguna manera, aunque fuera de una forma diferente a la que José había imaginado. Parecía que el proceso estaba empezando a dar fruto. Y entonces vino la acusación falsa. La esposa de Potifar puso sus ojos en José porque era un joven apuesto. Día tras día lo tentó. Y día tras día José la rechazó, diciéndole con firmeza: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Porque José entendía algo que muchos olvidan cuando están en el proceso. La integridad en el proceso es tan importante como la victoria al final del proceso. La manera en que te comportas en el valle determina lo que Dios puede hacer contigo en la cima. Pero la esposa de Potifar, movida por el rechazo y la humillación que sentía, lo acusó de algo que él nunca hizo. Lo acusó ante su esposo. Y Potifar, sin escuchar la versión de José, sin investigar la verdad, tomó a José y lo lanzó a la cárcel del rey. ¿Puedes sentir ese momento? Cierra los ojos un instante y imagínate en ese lugar. No solo la injusticia de estar pagando por algo que no hiciste. No solo el dolor de ser traicionado una vez más. No solo la desesperación de ver cómo el pequeño progreso que habías hecho se evapora de un momento a otro, sino esa pregunta que quema por dentro como ácido, esa pregunta que ningún creyente quiere admitir que se ha hecho, pero que todos en algún momento oscuro se han hecho. Dios, ¿dónde estás en todo esto? Dios, ¿esto es todo lo que me tenías preparado después de todo lo que sufrí? Dios, yo te serví, yo te obedecí, yo hice lo correcto cuando nadie me estaba mirando, yo rechacé la tentación, yo mantuve mi integridad y así me recompensas con más dolor, con más injusticia, con más oscuridad. Respetado, quiero hacerte una pregunta directa, una pregunta que necesita tiempo para que la pienses antes de responderla. ¿Cuántas veces has sentido exactamente eso? ¿Cuántas veces has estado en ese lugar donde sientes que hiciste todo bien y de todas formas todo salió mal?
José estuvo en la cárcel, no días, no semanas, años. Años dentro de esas paredes, sin fecha de salida, sin explicación que tenga sentido, sin poder ver el hilo que conecta sus sueños de adolescente con la realidad de su presente adulto. Años de silencio de parte de Dios. Años de esperar sin saber qué se espera exactamente. Pero luego en esa cárcel hubo dos hombres que llegaron, el copero del rey y el panadero del rey, que habían caído en desgracia ante el faraón. Y una noche los dos tuvieron sueños. Y José, que sabía de sueños como nadie en ese lugar, les preguntó: ¿por qué parecen tristes hoy? Y ellos le contaron sus sueños. Y José los interpretó. Al copero le dijo: en 3 días el faraón te restituirá a tu cargo. Y al panadero le dio una noticia diferente y difícil. Pero antes de que el copero fuera a ser restituido, José le pidió una sola cosa: acuérdate de mí cuando estés bien, y te ruego que uses de misericordia conmigo y hagas mención de mí a Faraón para que me saque de esta casa. 3 días después, exactamente como José lo había dicho, el copero fue restituido a su posición. Y la Biblia dice, con esas palabras que a mí me duelen cada vez que las leo, que el copero no se acordó de José, sino que lo olvidó, simplemente lo olvidó. 2 años más en esa cárcel, 2 años más después de que la salida parecía estar tan cerca que casi podías Carla, 2 años más de silencio, 2 años más de espera, 2 años más en los que parecía que incluso los hombres se habían olvidado de ti y te preguntabas si Dios también lo había hecho. Pero luego el faraón tuvo un sueño y ningún sabio, ningún mago, ningún adivino de todo Egipto pudo interpretarlo. Y entonces el copero recordó y dijo: yo me acuerdo hoy de mis faltas. Había en la cárcel un joven hebreo. Y José fue traído ante el faraón. Se afeitó, cambió sus ropas y estuvo delante del hombre más poderoso del mundo. Escuchó el sueño y con la misma convicción que tenía a los 17 años dijo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Interpretó el sueño con precisión perfecta. 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre terrible. Y no solo lo interpretó, sino que inmediatamente propuso un plan de acción concreto, práctico, sabio, para administrar los años de abundancia y prepararse para los años de crisis. Y el faraón, que era el hombre más poderoso de la tierra, miró a este joven hebreo que llegó de una cárcel y dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y en ese momento, en ese instante que cambió todo, el faraón tomó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo vistió de ropas de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro y proclamó ante todo el pueblo: doblad la rodilla. José pasó de la cárcel al palacio. En un día, en un solo día. El tiempo de Dios no respeta nuestra impaciencia, pero cuando llega con una velocidad y una completitud que deja sin palabras. De esclavo a gobernador, de prisionero a la segunda autoridad del imperio más poderoso de su tiempo, de olvidado a el hombre que salvará millones de vidas durante 7 años de hambre. Y cuando sus hermanos vinieron a Egipto buscando alimento durante el tiempo de hambre, sin saber que el poderoso gobernador ante quien se inclinaban era el mismo hermano a quien habían vendido 20 años antes, los sueños de un adolescente se cumplieron con exactitud milimétrica. Se inclinaron ante él exactamente como Dios lo había mostrado. Lo que José vivió en cada etapa de ese proceso, tú lo estás viviendo ahora mismo. Estás en el pozo, estás en la casa de Potifar, estás en la cárcel, estás en el momento donde el copero se olvidó. Pero escúchame con toda claridad, el sueño de Faraón está por llegar. Y cuando llegue, cuando se alinee el momento exacto que Dios tiene preparado, todo va a cambiar con una velocidad que te va a quitar el aliento. No pierdas la fe. Dios está preparando tu milagro en silencio. Y lo que parece imposible hoy se volverá inevitable mañana. Respetado, quiero que escuches esto en la parte más profunda de tu corazón.
En ese lugar donde guardas las cosas que no le dices a nadie, en ese espacio íntimo donde eres completamente honesto contigo mismo. Sé que hay momentos en que la fe se siente pesada, no como una fortaleza, sino como una carga. Momentos en que orar parece un esfuerzo que consume energía sin producir resultado visible. Momentos en que vas a la iglesia, cantas las canciones, dices las palabras correctas, levantas las manos en el tiempo de adoración, pero por dentro hay una voz que susurra algo que te da vergüenza admitir. ¿Y si nada de esto es real? ¿Y si mis oraciones no llegan a ningún lado? ¿Y si hay algo malo en mí que hace que Dios no me escuche de la misma manera que escucha a otros? ¿Y si simplemente no soy suficiente para merecer que Dios se preocupe por lo que estoy viviendo? ¿Cuántas veces has sentido ese peso específico? ¿Cuántas veces te has acostado con el corazón apretado, dando vueltas en la cama, sin poder dormir porque la mente no para de procesar todo lo que no tiene solución todavía? ¿Cuántas veces has mirado a tu familia, a tus hijos, a las personas que dependen de ti, que confían en ti, que necesitan que tú tengas respuestas, y has sentido ese miedo helado de decepcionarlos, de no ser suficiente para ellos, de no poder darles lo que necesitan? No te juzgo, absolutamente no. No estoy aquí para señalarte ni para decirte que deberías tener más fe de la que tienes. Estoy aquí para decirte algo completamente diferente. Ese sentimiento que describes, esa lucha interior, esa duda que aparece en los momentos más difíciles, esa oscuridad que a veces se asienta sobre el corazón, no te descalifica ante Dios, no te pone fuera de su alcance, no te hace menos digno de su ayuda, te hace completamente humano. Y Dios ama a los humanos, especialmente a los humanos que están siendo honestos con Él sobre lo que sienten. Pero hay algo que necesitas entender hoy con una claridad que cambie la manera en que percibes lo que estás viviendo. Hay una diferencia enorme, una diferencia. Cambia todo entre el proceso de Dios y el abandono de Dios. Y lo que tú estás viviendo en este momento no es abandono, es proceso. Y el proceso, aunque duele, aunque se siente largo, aunque a veces parece que no tiene fin, siempre tiene un propósito. Piensa por un momento en cómo funciona la naturaleza. Una semilla que se siembra en la tierra no produce fruto al día siguiente. No produce fruto en la primera semana. No hay un brote visible el primer mes. Hay días, semanas, a veces meses en los que si miras esa tierra, solo ves tierra oscura, compacta, sin ninguna señal de vida. La tierra parece completamente vacía. Parece que la semilla murió en el olvido. Parece que el esfuerzo de sembrar fue en vano y que lo único inteligente sería arar esa tierra e intentar algo diferente. Pero debajo de la superficie, en ese silencio oscuro que ningún ojo humano puede ver, algo extraordinario está ocurriendo. La semilla está absorbiendo humedad, está rompiendo su cáscara desde adentro. Está echando raíces hacia abajo, estableciendo una base sólida que sostendrá el peso de lo que va a crecer después. Está preparándose con paciencia para el momento en que esté lista para romper la superficie y mostrarse al mundo. Y cuando finalmente aparece ese primer brote verde sobre la tierra y la gente lo ve y dice: mira, nació. Lo que en realidad están viendo es solo la culminación visible de un trabajo que llevaba semanas ocurriendo en el silencio de la tierra oscura. Eso eres tú ahora mismo. Estás en el proceso de germinar, estás en el tiempo de las raíces. El mundo no puede verte todavía. La gente a tu alrededor tal vez no puede ver lo que está ocurriendo en ti, pero Dios sí puede. Dios ve cada raíz que estás echando, cada centímetro de profundidad que estás ganando, cada manera en que estás siendo fortalecido en el proceso de esperar. Y Dios está satisfecho con lo que está viendo, porque Él sabe lo que viene y sabe que lo que viene va a necesitar exactamente las raíces que estás echando ahora mismo. La Biblia dice en Romanos 8:28 con una afirmación que no tiene condiciones ni excepciones: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no solo las cosas buenas, no solo los tiempos fáciles, las victorias brillantes, las temporadas donde todo fluye. Todas las cosas
Ese todas incluye la traición que viviste de parte de alguien en Q y en confiabas completamente. Ese todas incluye la puerta que se cerró en tu cara cuando más la necesitabas abierta. Ese todas incluye el proyecto que fracasó después de que pusiste todo tu corazón en él. Ese todas incluye la noche más larga de tu vida, esa noche donde lloraste de una manera que pensabas que no ibas a superar. Ese todas incluye cada momento de dolor, de confusión, de espera agotadora que has vivido. Todas las ayudan. Eso no fue coincidencia, eso fue Dios haciendo un camino donde tú solo veías un muro. Quiero que pienses en tu propia vida por un momento. Quiero que hagas este ejercicio con honestidad total. Piensa en esas situaciones que en su momento te parecían el fin del mundo, el peor momento posible, la crisis más grande que habías enfrentado y que hoy, con la perspectiva del tiempo, entiendes que fueron el punto de inflexión que cambió tu historia. Ese trabajo que perdiste de manera inesperada y que en el momento te dejó devastado, pero que abrió la puerta al trabajo que realmente transformó tu vida. Esa relación que terminó y que en el momento sentiste que no ibas a sobrevivir, pero que te libró de algo que te habría destruido lentamente. NTE, ese fracaso que fue tan doloroso y tan humillante, pero que te enseñó lecciones sobre ti mismo, sobre tus fortalezas y tus límites, que ningún éxito podría haberte enseñado de la misma manera. Dios sabe lo que hace, absolutamente siempre sabe lo que hace. En sus manos está todo lo que te concierne y en sus manos está seguro, aunque a ti te parezca que está al borde del precipicio. Pero yo sé que el problema no es recordar el pasado con perspectiva, el problema es el presente. Es cuando estás en medio del dolor activo, cuando la herida es fresca, cuando la crisis es urgente y la necesidad es ahora y no puedes ver la salida porque estás demasiado dentro del problema para tener perspectiva. Es cuando el presente duele tanto que es imposible creer en el futuro sin que parezca ingenuidad o negación de la realidad. Por eso te hago esta pregunta y quiero que la escuches con toda honestidad. ¿Cuántas veces te has detenido a mitad del camino por el miedo? ¿Cuántas veces has visto una oportunidad que sentiste que Dios ponía delante de ti y te has quedado paralizado, calculando todos los riesgos, imaginando todo lo que puede salir mal, hasta que la oportunidad pasó y se fue? ¿Cuántas veces has sentido que tus esfuerzos no llevan absolutamente a ningún lado, que estás corriendo en una rueda sin fin como un hámster, que por más que das, por más que intentas, nunca es suficiente para cruzar a la siguiente etapa? Dios está obrando en silencio. Y esa espera que estás viviendo, esa espera que se siente como una eternidad, no es castigo, no es que Dios esté enojado contigo, no es que hayas hecho algo tan malo que te puso fuera del alcance de su gracia. Es preparación. Es el proceso necesario para que puedas recibir y sostener lo que Dios tiene preparado para ti. Mira cómo funciona esto en la Biblia con los grandes hombres y mujeres de fe. Abraham esperó 25 años desde que Dios le prometió un hijo hasta que Isaac nació. 25 años de esperar, de dudar, de reír con incredulidad, de intentar resolver el problema por su cuenta con Agar, de aprender que los caminos de Dios no se pueden acelerar con soluciones humanas. Moisés estuvo 40 años en el desierto de Madián, cuidando ovejas lejos de Egipto, antes de que Dios lo llamara desde la zarza ardiente para la misión de su vida. 40 años. La edad de un hombre completo, construida en el anonimato del Der. Es cierto, David fue ungido rey de Israel cuando era todavía un adolescente que cuidaba ovejas, pero pasó más de 10 años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, exiliado en tierra de enemigos, antes de que el trono que le pertenecía finalmente fuera suyo. Jesús mismo, el Hijo de Dios, pasó 30 años de vida silenciosa en Nazaret, carpintero, sin señales, sin milagros registrados, sin público, antes de 3 años de ministerio público que cambiaron para siempre la historia de la humanidad y de la eternidad. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando? ¿2 años? ¿5 años? ¿Más? No es demasiado. No estás atrasado según el plan de Dios. Estás exactamente donde el plan de Dios necesita que estés en este momento preciso.
Y cada día de espera ha sido un día de preparación para lo que viene, aunque no lo hayas podido sentir de esa manera. Lo que parece imposible hoy se volverá inevitable mañana. Eso no es un eslogan motivacional. Eso no es una frase bonita para hacer sentir bien a la gente. Eso es la historia de todo hombre y toda mujer que confió en Dios a través del proceso y llegó al otro lado de la espera para ver con sus propios ojos la fidelidad de Dios manifestada en su vida. Respetado, quiero que sientas esto en lo más profundo de tu ser. La espera no es pérdida. La espera es preparación activa. Dios no está dormido mientras tú esperas. Dios no está de vacaciones, indiferente a lo que estás viviendo. Dios está trabajando con una intensidad y una precisión que tú no puedes ver porque está ocurriendo en las dimensiones que están fuera de tu percepción. Está moviendo personas, está preparando circunstancias, está formando tu carácter para que puedas sostener lo que viene. Está equipándote con experiencias y sabiduría que solo se pueden ganar en el tiempo de espera. Está posicionándote exactamente donde necesitas estar para que cuando llegue el momento de tu milagro estés completamente preparado para recibirlo, para mantenerlo, para administrarlo bien y para honrar a Dios con él. No pierdas la fe. Dios está preparando tu milagro en silencio. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas en tus emociones, aunque todo lo que ves con tus ojos físicos te diga exactamente lo contrario. La fe no opera en el reino de lo visible. La fe opera en el reino de lo prometido. Y Dios ha prometido y Dios no puede mentir. Y lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Respetar. Quiero hacer un recorrido contigo por todo lo que hemos visto hoy. Porque cada historia que hemos contemplado juntos es un testimonio poderoso del carácter inamovible del Dios que te ama. Vimos a José. Un joven de 17 años con sueños brillantes que fueron aplastados de la manera más brutal posible por las personas que más cerca estaban de él. Lo vimos en el pozo abandonado por sus propios hermanos. Lo vimos en la casa de Potifar ascendiendo con fidelidad. Lo vimos acusado falsamente y lanzado a la cárcel. Lo vimos olvidado por el copero esperando 2 años más en silencio. Y luego lo vimos en el palacio de Faraón, gobernando el imperio más poderoso del mundo, salvando millones de vidas y viendo con sus propios ojos cómo cada sueño que Dios le dio se cumplió exactamente como fue prometido. 13 años de proceso, 13 años de silencio y luego un solo día que lo cambió todo. Vimos a Ruta, una mujer que lo perdió todo, que caminó hacia lo desconocido con nada más que su lealtad y su fe, que espigó con humildad en campos ajenos y que se convirtió en bisabuela del rey David y parte del linaje del Salvador del mundo. Una historia de pérdida total que Dios convirtió en herencia eterna. Vimos a Daniel, un hombre que enfrentó el foso de los leones con la misma ecuanimidad con que enfrentaba cada día ordinario, que eligió orar con las ventanas abiertas cuando la prudencia hubiera dicho cerrarlas, y que salió del foso sin una herida porque el ángel de Dios cerró la boca de lo que debería haberlo devorado. Un hombre cuya fidelidad inamovible hizo que un rey pagano proclamara a Dios sobre todo su reino. Vimos a Nehemías, un hombre que vio ruinas donde todos los demás veían el fin, que lloró sus lágrimas honestas y luego se levantó con una visión de reconstrucción, que construyó el muro de Jerusalén en 52 días frente a la burla y la oposición activa de sus enemigos, y cuya obra fue tan claramente sobrenatural que los mismos enemigos reconocieron que Dios estaba detrás de ella. Y ahora te veo a ti, te veo con tu proceso, con tu historia que tiene sus propios pozos, sus propias cárceles, sus propios fosos de leones, sus propias ruinas que has contemplado con el corazón partido. Te veo con tu espera, con esas oraciones que llevan tiempo sin respuesta visible, con esos sueños que llevan tiempo esperando manifestarse, con esas promesas que llevas en él. Corazón, aunque a veces el peso de las circunstancias haga difícil mantenerlas. Y te digo, con toda la convicción que llevó en lo más profundo del alma, con la certeza que solo puede venir de conocer el carácter de un Dios que nunca ha fallado a ninguno de sus hijos.
Dios no ha terminado contigo, tu historia no está completa. El último capítulo todavía no ha sido escrito. Y el capítulo que viene, el capítulo del que estás en el umbral ahora mismo, es el capítulo de tu victoria. Dios está preparando tu milagro en silencio. Y ese milagro llegará en el momento exacto, en el momento perfecto. En el momento en que Dios haya terminado de preparar no solo las circunstancias externas que hacen posible el milagro, sino a ti, a tu carácter, a tu corazón, a tu capacidad de recibir, sostener y honrar lo que Él está a punto de darte. No pierdas la fe, no después de todo lo que has pasado, no cuando estás más cerca de tu milagro de lo que nunca has estado. No cuando el proceso que estás viviendo es exactamente el proceso que precede la manifestación de lo que Dios prometió. Dios sabe lo que hace. En sus manos está todo lo que te concierne. Tu vida, tu familia, tu futuro, tus sueños, tus necesidades más urgentes, tus heridas más profundas, tus temores más secretos. Todo está en las manos del Padre que nunca abandona a sus hijos. Todo está siendo trabajado con una precisión que excede completamente nuestra capacidad de entender por el Dios que prometió que todas las cosas ayudan a bien para los que le aman y son llamados conforme a su propósito. Hoy, mientras terminamos este tiempo juntos, quiero que hagas tuya esta declaración. Quiero que la digas con tu boca, que la sientas en tu corazón, que la lleves contigo cuando salgas de este momento y vayas de regreso a tu vida, a tus circunstancias, a tus desafíos. El Dios que preparó el milagro de José en el silencio del pozo y de la cárcel está preparando mi milagro ahora mismo. El Dios que convirtió la historia de pérdida de Ruth en herencia eterna está convirtiendo mi historia también. El Dios que cerró la boca de los leones para Daniel puede cerrar la boca de todo lo que amenaza mi vida. El Dios que restauró los muros de Jerusalén en 52 días puede restaurar en el tiempo que Él decida todo lo que veo en ruinas. Ese Dios es mi Dios. Ese Dios es fiel. Ese Dios no olvida. Ese Dios no llega tarde. Y mi milagro que está preparando en silencio ya está hecho. Ahora quiero orar contigo. No es el momento de cerrar rápidamente y seguir con el día. Es el momento de detenerte completamente, de inclinarte ante Dios, de presentarte ante Él exactamente como estás, con todo lo que llevas, con toda la carga y con toda la esperanza. Cierra tus ojos. Pon tu mano sobre tu corazón si puedes y únete a mí en esta oración desde lo más profundo de tu ser. Padre Celestial, venimos ante tu presencia en este momento, no con palabras perfectas, sino con corazones honestos. Tú conoces cada uno de los que está escuchando estas palabras ahora mismo. Conoces sus nombres, conoces sus situaciones, conoces sus dolores más profundos y sus esperanzas más escondidas. Conoces cada lágrima que han derramado en privado, cada noche que han pasado luchando, cada momento en que han estado al borde de rendirse. Y todavía así nos has traído a este momento. Todavía así estamos aquí, buscándote, escuchando tu voz, creyendo que tienes algo para nosotros. Señor, reconocemos con humildad que no siempre hemos entendido tus caminos. Que hay momentos en que el silencio se ha sentido como abandono, en que la espera se ha sentido como olvido, en que el proceso se ha sentido como castigo. Pero hoy elegimos ver diferente. Hoy elegimos confiar en que eres el mismo Dios que obró en la vida de José, de Ruth, de Daniel y de Nehemías. El mismo ayer, hoy y para siempre. El mismo que no cambia, que no falla, que no abandona a los suyos. Te pedimos con fe genuina que fortalezcas nuestra fe en los días que vienen, que cuando el miedo quiera paralizarnos, recordemos que tú eres más grande que cualquier amenaza, que cuando la duda quiera silenciarnos, recordemos que tus promesas son más verdaderas que cualquier circunstancia, que cuando el cansancio de esperar quiera hacernos rendir, recordemos que estamos más cerca de nuestra victoria de lo que hemos estado nunca. Levanta a los que han caído, fortalece a los que están débiles, renueva la esperanza de los que la han perdido, y a todos nosotros danos la gracia de seguir creyendo, de seguir caminando, de seguir confiando en que estás preparando nuestro milagro en silencio.
Declaramos sobre cada vida que escucha estas palabras que el silencio que estamos viviendo no es abandono, es preparación. Declaramos que lo que parece imposible hoy se volverá inevitable mañana, porque tú eres el Dios de lo imposible. Declaramos que cada promesa que nos diste es segura, que cada plan que tienes para nosotros es bueno, que cada momento de espera ha tenido propósito. Y declaramos que no nos rendiremos, no porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque tú eres nuestro pastor, nuestro defensor, nuestro proveedor, nuestro milagro mismo. Gracias, Padre. Gracias porque tu fidelidad es más grande que nuestro miedo. Tu poder es más grande que nuestro problema. Tu amor por nosotros no cambia con nuestras circunstancias, no disminuye en nuestros momentos de duda, no termina cuando no tenemos fuerzas. Gracias porque en este momento, mientras oramos, mientras creemos, mientras decidimos no rendirnos, tú estás obrando, tú estás moviendo. Tú estás preparando lo que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, lo que ninguna mente ha podido imaginar, lo que has preparado para los que te aman. En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el que toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa. Amén. Respetado, Dios nunca falla. Y el milagro que está preparando en silencio para tu vida ya está hecho. Sigue creyendo, sigue caminando, sigue confiando. Lo que parece imposible hoy se volverá inevitable mañana, y ese mañana está más cerca de lo que crees.